El gobierno nacional anunció la semana pasada un paquete de medidas que buscan acercar la posibilidad del techo propio a algunos ciudadanos, o la posibilidad por lo menos de tener reglas claras a la hora de alquilar un inmueble. ¿Esto qué quiere decir? Llevándolo a situaciones concretas, el relanzamiento de los créditos Procrear. Por otro lado, la instauración de un nuevo debate acerca de la ley de alquileres. Vamos a buscar repercusiones acerca de estos temas, qué es lo que se está hablando, qué es lo que opinan, por ejemplo, desde la Unión de Consumidores y Usuarios acerca de estas iniciativas. Le damos la bienvenida a Ezequiel Vergara, que corresponde justamente a la Unión de Consumidores y Usuarios de Córdoba. Ezequiel, buenos días. Hola, buenas tardes. Bueno, Ezequiel, ¿cuáles son las primeras impresiones? ¿Cómo han recibido ustedes estas iniciativas del gobierno que habilitan los créditos Procrear y nuevamente parece que llevarán la ley de alquileres allí al Congreso? Bueno, sin dudas es importante que se discuta una nueva ley de alquileres, que se traten proyectos que traten de beneficiar a la tan golpeada economía de los inquilinos argentinos, que realmente les cuesta mucho afrontar la cantidad de gastos que hay, tanto impositivos como de despensas que a veces le cobran expensas extraordinarias, los honorarios profesionales de los intermediarios, los corredores, es decir, muchísimos ítems que tienen que abonar y que en definitiva se le complica a la hora de pagar mes a mes el alquiler. El problema, en primer lugar, es que todavía no se conoce el texto concreto de cuál es la ley que va a presentar el gobierno. Se han hecho los anuncios. Aparentemente va a ser bastante similar a la ley que dejaron caer el año pasado, que había una ley que tenía que estar en tratamiento en el Senado y finalmente, por una cuestión de falta de tratamiento, cayó su estado parlamentario y no se llevó adelante el tratamiento. Después hay otros proyectos, y especialmente nosotros impulsamos lo que es la modificación del Código Civil para regular específicamente cuándo es aplicable a las relaciones locativas, sobre todo habitacionales, la Ley de Defensa del Consumidor. Esto es algo que ha quedado un poco en la sombra desde la aprobación del nuevo Código Civil y Comercial, y pensamos que sería el momento oportuno para incorporar y facilitar la regulación de todos los alquileres aplicando la Ley de Defensa del Consumidor. Esto sería muy importante para una mejor regulación y una mejor protección de los derechos de los inquilinos. Ahora sé que están trabajando en ese proyecto, todavía no lo han presentado, ¿no? Lo que hay son anuncios del gobierno, del Poder Ejecutivo, de un proyecto que habría remitido a la Cámara de Diputados, bien, con lo cual estaría ingresando en una comisión para su tratamiento. Todavía no conocemos el texto concreto de la ley, cuál va a ser las disposiciones específicas, pero ya se anunciaron algunas cuestiones que tienen que ver, por un lado, con vincularlos con, o sea, facilitar el acceso a la vivienda a través de créditos como los famosos créditos Procrear. Creemos que esto es muy positivo para tratar de generar nuevas viviendas y por lo tanto mejorar la situación ante el mercado de alquileres. Y por otro lado, la tan polémica cuestión de la indexación. Aparentemente se va a retomar esta tentativa. En primer lugar fue la oposición quien planteó la necesidad de indexar los contratos. Ahora es el gobierno quien está planteando esta herramienta. Nosotros particularmente en relación a esto tenemos una posición contraria. Pensamos que la vía para solucionar los problemas y los conflictos de alquileres no es la indexación, sino que por el contrario, pautar una indexación de los precios en los contratos de alquiler puede traer mayores problemas. Para llevarlo, Ezequiel, para llevarle claridad a la gente que nos está viendo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de indexación y cuál es la propuesta del gobierno y qué es lo que están proponiendo ustedes? Bien, la indexación es algo que consiste básicamente en que los precios se ajusten a un índice. Técnicamente debería llamarse indización. Es decir, cobrar algún producto o algún servicio fijándolo como referencia a algún tipo de índice. Por poner un ejemplo, yo puedo cobrar mis servicios en determinadas unidades y relacionarlas con el precio de la nafta. Claro. Entonces, si sube la nafta, va a subir el costo de mi servicio. Claro. Si baja el valor de la nafta, va a bajar. Obviamente en Argentina nunca se ocurre que bajen los índices, porque en general en la economía inflacionaria que tenemos, todo suele ascender. Lo llamativo es que hace aproximadamente 5 o 6 años
se promovía desde el sector de las inmobiliarias y de los propietarios este tipo de medidas para resguardar el valor de las propiedades. Es decir, eran los dueños los que querían que se fijen índices para poder asegurarse el ingreso, porque en general fijaban un precio, después con la inflación terminaban cobrando el alquiler a un valor mucho menor que el que se correspondía con el precio del mercado. Y recién podían hacer el ajuste al momento de la nueva renovación o de la renovación contractual. Llamativamente, hace aproximadamente 3 años, algunos sectores de la oposición están promoviendo esta herramienta, la indexación, como la forma de solucionar el problema. Lo que hay que recordar es que desde el año 91 está prohibida por ley la indexación. Justamente lo que se buscó en ese momento era evitar este tipo de mecanismos de indexación o de indización de la economía para frenar la inflación. Como herramienta de frenar se eliminó la posibilidad de que uno en un contrato pueda remitirse a índices. Ahora, después de que fracasó, por llamarlo de algún modo, el proyecto de la oposición de fijar la indexación, es el gobierno quien pretende una nueva ley que aparentemente tendría dentro de su regulación nuevamente esta indexación en los precios, que por lo menos desde las encuestas que nosotros hemos realizado no se condice con el interés de los inquilinos. Los inquilinos en su gran mayoría desean un precio fijo estipulado desde el inicio de la relación contractual y un precio que termine siendo variable y que, de acuerdo a cómo se muevan los índices, por ejemplo, el índice que fija el INDEC en relación al consumo, termine subiendo y que uno, cuando vaya a pagar el alquiler, termine pagando mucho más de lo previsto, en el caso de que obviamente suban los índices. En general se habla, o algo ha trascendido, de cruzar dos índices. Por un lado, el índice de la inflación, que eso llevaría a aumentar periódicamente los contratos de alquiler, pero un índice de salario que ayudaría a pisar de alguna manera esos aumentos. Exactamente. En principio, lo que se ha anunciado es eso. Así estaba dispuesto también en la regulación propuesta anteriormente. Era muy similar, solamente que se fijaban en el índice del coeficiente de variación salarial, la ley que había hecho la oposición. Esta intenta cruzar dos índices. De hecho, las inmobiliarias están bastante interesadas en que se aplique esta combinación de los dos índices, porque en definitiva le termina conviniendo a los propietarios la posibilidad de que el alquiler vaya subiendo de precio. Nosotros, la verdad, pensamos que esto va a ir en contra de la economía en general y en contra específicamente de los intereses de los inquilinos. Tener una variación del precio y que el inquilino tenga todos los meses que fijarse en una tablita cuánto es lo que puede tener que llegar a pagar el alquiler, es claramente una complicación a la planificación de la economía familiar. Por eso pensamos que deberían buscarse medios que traten de estabilizar la economía, y por eso consideramos que la mejor herramienta es la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, que específicamente dispone que la información debe ser clara, detallada y veraz, y el precio, como un elemento esencial del contrato, también debe estar claro de antemano. Es decir, yo al momento de contratar tengo que saber cuánto voy a terminar pagando durante los 2 años que dure el alquiler. Perfecto. Bueno, Ezequiel, eso por un lado con respecto a la ley de alquileres, que seguramente en los próximos días vamos a ir conociendo más detalles de este proyecto del gobierno. Hablemos ahora... Otra cuestión importante, perdón que interrumpa, en relación al plazo. La ley que estaba planteada con anterioridad tenía un plazo de 3 años como mínimo. Y aparentemente en los anuncios que ha hecho el gobierno va a ser 2 años con una prórroga de 1 año. Hay que ver cómo se implementa en la realidad, pero nosotros pensamos que el plazo mínimo de 3 años sería lo más indicado justamente para aportar a esta estabilidad que pretenden los inquilinos en su gran mayoría. Perfecto. Bueno, ahora te invitamos a que nos expliques también lo del Plan Procrear, que también fue un anuncio del gobierno. Relanzaría va a relanzar el Plan Procrear con algunas modificaciones con respecto al anterior, ¿no? Bueno, sin duda la gran polémica y lo que el gobierno debería resolver. Yo aclaro, no soy economista, soy abogado, pero evidentemente atendemos reclamos de la gente y entendemos que hay un conflicto en relación a las unidades UVA, estas unidades por las cuales apostó el gobierno, y que según distintas fuentes de gente que entiende de números, aparentemente ha aumentado muchísimo los créditos que la gente ha sacado en UVAs, con lo cual a 2 años de haber sacado esos créditos, muchos terminan con una deuda superior a la original, porque justamente la cuota, al ser móvil, se va aumentando. Problema similar a lo que está pasando, por poner un ejemplo, con el caso de los autoplanes. Siempre que hablemos de unidades móviles o unidades que fijan en relación a índices, corremos el riesgo de no saber cuánto vamos a terminar pagando si existe una explosión en cuanto a la inflación.
lo cual lamentablemente en nuestro país es bastante frecuente. El gobierno, digamos que intenta hacer una especie de doble apuesta, insistir con la cuestión de la UVA, y a partir de ahí considera que este tipo de créditos van a ser beneficiosos porque en definitiva hoy serían la única forma de acceder a un crédito hipotecario debido a las altas tasas de interés. Nosotros tenemos nuestras reservas porque hemos visto ya un número importante de reclamos en relación a créditos UVA. De hecho, en la ciudad de La Plata se han iniciado acciones judiciales reclamando que el aumento justamente de los créditos por la aplicación de los UVA ha sido irrazonable, con lo cual no estamos seguros de si es la mejor vía la fijación y la apuesta nuevamente a esta unidad de indexación de precios. Hay que ver en definitiva cómo se implementan los proyectos. Claramente el Procrear original, el Procrear que estuvo en el gobierno anterior, era mucho más favorable a los intereses, digamos, de quien debía pagar el crédito, pero entendemos también que esa plata, en definitiva, es plata del Estado y por eso hay que ser muy cuidadoso al momento de crear estas políticas públicas. Seguro. Es decir, tratar de equilibrar el interés del Estado, que en definitiva la caja del Estado es la caja de todos, con no crear condiciones que luego sean imposibles de pagar para los beneficiarios. Muy bien. Bueno, Ezequiel, vamos a estar atentos entonces a la comunicación que se haga desde el gobierno y los detalles de estas iniciativas y seguramente volveremos a consultarte. Te agradecemos por este tiempo. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Hasta pronto. Bueno, ya tendremos más novedades, pero como para ir también ya pensando en eso, ¿no? Otro de los grandes debates que se vienen sí, en este año que ya tiene muchos de por sí. Mucho para discutir este año.